Buenas tardes, profesora y compañeros. En el video de hoy, junto a Fernanda, Agustín, Felipe y quien les habla, Carla, hablaremos sobre los fundamentos del comportamiento de los grupos. Cuando hablamos de un grupo, hacemos alusión a un conjunto de dos o más individuos que interactúan entre ellos y persiguen objetivos particulares. Existen los grupos formales y los grupos informales. Los primeros se refieren a aquellos que definen la estructura de una organización, y en estos grupos las tareas de cada persona o individuo deben quedar previamente estipuladas, mientras que los grupos informales son alianzas espontáneas generadas en base a la necesidad de sociabilizar entre las personas. Es posible distinguir que los grupos formales pueden clasificarse en dos, grupos de tarea y grupos de mando, mientras que en los grupos informales tenemos los grupos de interés y los grupos amistosos. Como regla general, los grupos pasan a través de 5 etapas de desarrollo. La primera etapa, denominada formación, se caracteriza por una gran cantidad de incertidumbre. En general, se dice que esta etapa finalizó cuando los miembros se autoperciben como parte del equipo. La etapa siguiente es tormenta. Muestra un periodo de conflicto al interior del grupo. Los miembros se resisten a los limitantes del individualismo que una estructura de grupo impone. Luego de esta, sigue la etapa de normalización, en la cual se desarrollan las relaciones cercanas entre los miembros y el grupo muestra cohesión. La cuarta etapa es la de desempeño. Se caracteriza por la funcionalidad total del equipo. Toda la energía del equipo está enfocada en el cumplimiento de las tareas propuestas. Por último, encontramos la etapa de terminación, en donde predomina la preocupación por finalizar las tareas en lugar de un alto rendimiento. Aun cuando generalmente los equipos siguen o al menos pasan por estas 5 etapas, no siempre avanzan con claridad de una etapa a la siguiente. De hecho, muchas veces regresan de manera ocasional a etapas anteriores. Además del modelo que acabamos de explicar, encontramos un modelo alternativo denominado modelo de equilibrio zigzagueante, que muestra un tipo de grupo que se mueve de manera zigzagueante y constante entre periodos de inercia o inmovilidad y actividad. La primera propiedad de los grupos son los roles. Según Robbins, un rol es un conjunto de patrones de comportamiento esperados y atribuidos a alguien que ocupa una posición dada en la unidad social. Durante el día a día, los seres humanos adoptamos distintos roles dependiendo de nuestra situación, por ejemplo, en la vida laboral o en la vida privada. Un rol también tiene varias características, tal como su identidad, percepción, expectativas y sus conflictos. El primero son ciertas actitudes y comportamientos compatibles con un rol. El segundo es cómo se supone que debemos actuar según un escenario dado. El tercero es cómo las personas creen que deberemos actuar. Y el último es cuando las personas se enfrentan a expectativas divergentes de los roles. Como segunda propiedad de los grupos tenemos las normas, definidas como los estándares aceptables de comportamiento que comparten los miembros de un grupo. El análisis y comprensión de las normas surgió en base a los estudios Hawthorne desarrollados entre 1924 y 1932. Básicamente fueron estudios que modificaban el ambiente en que estaba inmerso un grupo mediante el cambio de luminosidad del mismo. Concluyeron que el comportamiento y sentimientos de un trabajador se relacionan intrínsecamente, que las influencias del grupo sobre el comportamiento individual son significativas, que los estándares grupales son muy eficaces para determinar la producción individual de un trabajador y que el dinero es un factor menos relevante para determinar la producción que generará un empleado. Existen evidencias de que los grupos ejercen presiones intensas sobre sus miembros a fin de que cambien sus actitudes y comportamientos para conformarse con el estándar grupal. Sin embargo, los individuos solo se conforman con los grupos importantes de los que forman parte o que esperan hacerlo, y que se denominan grupos de referencia. Solomon Asch, a principios de la década de los 50, demostró mediante un famoso experimento que la presión ejercida por los compañeros genera que un sujeto se conforme, que hay normas del grupo que presionan hacia la conformidad, es decir, el individuo siempre quiere ser uno más del grupo y evita ser distinto. El comportamiento desviado en el sitio de trabajo es un comportamiento voluntario que viola las normas organizacionales y que al hacerlo amenaza el bienestar de la organización o de sus miembros. Es probable que el comportamiento desviado prolifere si encuentra apoyo en las normas grupales, lo cual implica para los gerentes que cuando surgen normas desviadas en el trabajo se perjudique la cooperación, la motivación y el compromiso de los miembros, lo que a su vez disminuye la producción. Se define como estatus la posición definida socialmente o rango que los demás dan a los grupos o miembros respectivos. Es importante debido a que es un motivador significativo en la comprensión del comportamiento humano. La jerarquía de los grupos está dada por la ley de la característica del estatus. Específicamente son número 1, el poder que ejerce una persona sobre los demás. Número 2, la capacidad de la persona para contribuir al logro de las metas del grupo. Y número 3, las características personales. El estatus es muy influente con el poder de las normas y la precisión y las presiones para la conformidad. Aunque las personas de un estatus alto tienden a apartarse de las normas, al igual que se resisten a las presiones de la conformidad, a diferencia de las personas de un estatus menor. Al momento de trabajar en un equipo, el estatus tiende a generar diferencias,
ya que las personas de un estatus elevado suelen destacar más que las otras personas. Aún así, debe existir una equidad. Cuarta propiedad de los grupos, tamaño. Demostrar cómo afecta el tamaño de un grupo a su desempeño. Los grupos pequeños son más rápidos que los grandes para terminar tareas y los individuos se desempeñan mejor en grupos chicos. Los grupos grandes, de 2 integrantes o más, son buenos para hacer aportaciones variadas. La pereza social se relaciona directamente con el tamaño del equipo, que es la tendencia por la que los individuos hacen menos esfuerzo cuando trabajan en forma colectiva que individual. ¿Cuál es la causa de la pereza social? Puede ser la creencia de que el resto del grupo no trabaja lo que es justo o la dispersión de la responsabilidad. Para impedir la pereza social, o más bien minimizar su efecto, se debe establecer las metas del grupo, realizar evaluaciones por pares o distribuir las recompensas grupales en base a las contribuciones individuales de sus miembros. La quinta propiedad de los grupos es la cohesión, es decir, el grado en que sus miembros se ven atraídos mutuamente y están motivados a permanecer en el grupo. Esta propiedad es importante, puesto se ha descubierto, está estrechamente relacionada con la productividad de los equipos. Toma de decisiones en grupo. Listar las fortalezas y debilidades de la toma de decisiones en grupo. El grupo versus el individuo. ¿Es preferible un grupo o un solo individuo? Las fortalezas de la toma de decisiones grupal son que generan información y conocimientos más complejos, introducen heterogeneidad al proceso, más diversidad y punto de vista y más aceptación de la solución. Las debilidades son que consumen más tiempo, reprimen cualquier desacuerdo y las discusiones pueden ser dominadas por uno o algunos miembros. En términos de eficacia y eficiencia, los grupos son más eficaces que los individuos, pero depende de la definición de la eficacia. En velocidad, los individuos son superiores. En creatividad, los grupos son más eficaces. En el grado de aceptación, los grupos también son más eficaces. La eficacia no puede considerarse sin también evaluar la eficiencia. Debe evaluarse si los aumentos de la eficacia son suficientes para compensar la pérdida de la eficiencia. El pensamiento de grupo es cuando los miembros de un grupo se entusiasman con la búsqueda por coincidir con la norma para el consenso. Los síntomas del fenómeno pueden ser que se aplican presiones directas sobre quienes expresan dudas, o los miembros con dudas tratan de evitar desviarse de lo que parece ser el consenso de todos. ¿Cómo evitar el pensamiento de grupo? Vigilando el tamaño de este, buscar en forma activa aportaciones de todos los miembros, entre otros. El desplazamiento de grupo se trata de que la discusión lleva a un desplazamiento significativo de las posiciones de los miembros hacia otras más extremas. Los tipos conservadores se hacen más cautelosos, y los más agresivos aceptan aún más riesgos. Las explicaciones para el fenómeno de desplazamiento hacia el riesgo pueden ser que la discusión crea familiaridad entre los miembros y se vuelven más audaces y temerarios, o que se aceptan correr riesgos porque incluso si la decisión fracasara, no se responsabilizaría a ninguno de los miembros en particular. La forma más común de la toma de decisiones en grupo tiene lugar en grupos interactuantes, en la que los miembros se encuentran cara a cara y para comunicarse entre sí se basan en interacciones tanto verbales como no verbales. Igualmente, no es raro que los grupos que interactúan se autocensuren y presionen a sus miembros individuales hacia la conformidad de opinión. Entre las técnicas, por esto, para la toma de decisiones en grupo más importantes encontramos en primer lugar la lluvia de ideas, esta clásica técnica en la que el líder plantea un problema y los participantes dan todas las soluciones que se le ocurren. El problema de esta técnica es lo que se conoce como bloqueo de la producción, que consiste en que al estar todos hablando a la vez, se bloquea el proceso de pensamiento. Por otro lado, encontramos la técnica de grupo nominal, el cual consiste en que, estando todos los miembros presentes, escriben las ideas de solución a la problemática entregada, pero antes de la discusión en general, lo cual elimina el problema de la lluvia de ideas. Y en último lugar, encontramos las muy famosas en este tiempo conferencias electrónicas o grupos asistidos por computadora, lo cual facilita que los miembros expresen sus ideas de solución a la problemática de manera anónima. Así, se saca de la ecuación la autocensura que puede existir por ir en contra de la corriente. Implicaciones globales. La cultura se encuentra directamente relacionada con el estatus, ya que este varía según la zona geográfica, por lo que es muy importante que nosotros como individuos seamos conscientes de esto. Al igual que el estatus, el rendimiento social es diferente en cada país y cultura. Robbins da el ejemplo de Estados Unidos y la República China, en donde se revela que el país de China es propenso a la prensa social, pero en realidad los chinos tienden a ser más productivos en el trabajo en equipo que individualmente. Al momento de trabajar en equipo, se pueden generar distintas opiniones, creando así una diversidad grupal, lo que desenlazará en un trabajo con menor cantidad de errores factuales, debido a que se generará un ambiente abierto y creativo. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Esperamos como equipo que este bastante resumido video les sirva para comprender de mejor manera el comportamiento en los grupos de trabajo. Muchas gracias.